En primer lugar, buenos días a todos. Bueno, he venido a hablaros un poquitín de nuestra experiencia en la constitución de una empresa, lo que todavía estamos acostumbrados a llamar empresa innovadora de base tecnológica, que bueno, no lleva 8 años, como la que comentaba Ricardo, pero ya lleva un tiempo. Esto cuesta bastante tiempo y bastantes esfuerzos, y que es Tecnan, Tecnología Navarra de Nanoproductos, cuyo objetivo es básicamente la producción a buena escala, a escala industrial, de un cierto tipo de nanopartículas. Bueno, Lurederra es un centro tecnológico jovencito, nació en el año 2000 y nació obviamente con un background en el campo de los materiales. Entonces, entramos muy pronto en el campo de la nanotecnología, entendiendo como tal las nanopartículas. Eso quiere decir que para el 2003 ya estábamos operando fuertemente en el campo de las nanopartículas y en mucha medida en base a incluso proyectos europeos. Estábamos ya liderando un proyecto europeo en el campo de las nanopartículas, ¿no? Claro, empezamos pronto. Eso quiere decir que bueno, pues rápidamente conseguimos algunos resultados que pensamos que eran explotables. Rápidamente quiere decir en el año 2007 consideramos que teníamos unas buenas posibilidades de creación de una empresa que produjera nanopartículas y bueno, lo hicimos en diciembre del 2007, como decíamos, ¿no? ¿Cuál fue la idea que llevó a esto? Pues la idea que llevó a esto es que si la nanotecnología se iba a desarrollar, alguien debería producir las nanopartículas que eran necesarias, ¿no? Y como digo, nosotros nos veíamos con una serie de ventajas competitivas en unos ciertos ámbitos de actuación, concretamente los nanóxidos. Hablamos en este sentido con el Gobierno de Navarra. Nosotros tenemos una aproximación, el Centro Tecnológico Lurederra tiene una aproximación a la creación de empresas que es un poquitín diferente a la habitual. No las constituimos como spin-off, sino las constituimos directamente con capital del centro, lo cual obviamente nos veda algunos programas que tiene el CEDETI de subvención, es un problema, pero por otro lado nos permite cubrir las necesidades de la empresa desde el principio con nuestros propios recursos y bueno, pues nos va bien, ¿no? Como decíamos, hablamos con el Gobierno de Navarra y se constituyó Tecnan en una participación del 50% de Lurederra y un 50% de una sociedad del Gobierno de Navarra que era la SPRINT, Sociedad para la Promoción de Infraestructuras en Navarra, para lo cual, todo hay que decirlo, nuestra inversión era una inversión muy pequeñita, porque ellos, entre otras cosas, lo que gestionan es pues, el entramado de carreteras en Navarra, etcétera, etcétera, ¿no? Durante este año ha habido una reorganización en el Gobierno de Navarra y hemos aprovechado la oportunidad desde Lurederra para hacernos con el 100% de la propiedad de Tecnan. Os diré que la empresa está... lleva un tiempo, sabemos que llevará un tiempo el conseguir una producción y unas ventas en el mercado de las muchas toneladas, pero el progreso está siendo más que adecuado. La cosa se está poniendo muy prometedora, ¿no? Bien, y os pongo ahí como objetivo ser uno de los suministradores más competitivos a nivel mundial. Habíamos detectado que en el campo de las nanopartículas había quizá un poquitín de demasiada confusión, quién hace qué, cómo lo hace y en qué volumen lo hace. Nosotros aspirábamos a ser una empresa, pues como hacen las cosas las empresas. Tenemos un producto, nos haces un pedido de este producto, te ponemos el producto en tu casa, nos pagas y bueno, pues pídenos más, ¿no? Eso implica, como decimos, el actuar de una manera simplemente profesional, que es lo que hemos intentado y lo que estamos consiguiendo. Y bueno, Tecnan ahora mismo tiene una buena fama a nivel nacional e internacional. ¿Con quién estamos operando? Estamos operando con distribuidores tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, un distribuidor que tenemos en España es una gran empresa muy conocida que es Quimidroga. Suministramos a organismos de investigación, pues podría citar varios, voy a citar alguno español, de los más quizá prestigiosos en cuanto a centros tecnológicos. Por ejemplo, suministramos a lo que antes era Inasmet, que ahora es parte de Tecnalia, o lo que antes era Lavein, que antes era parte de... lo que antes era Lavein, que ahora también es parte de Tecnalia, más al Instituto de Cerámica y Vidrio, más al Instituto de Cerámica de Castellón, más... Y en cuanto a universidades, pues también a varias. Ahora mismo recuerdo a 3 o 4, la de Alicante, la Autónoma de Barcelona, la Politécnica de Cataluña, en fin. Trabajamos también con asociaciones profesionales. A veces es muy interesante, por ejemplo, trabajar con asociaciones de prescriptores
que puedan conocer las ventajas de tu producto y que puedan, por lo tanto, prescribirlo. Por ejemplo, estaba pensando ahora en una obra de construcción. Uno de los productos que tenemos, que os voy a poner también un vídeo sobre esto, es muy interesante para construcción. Vamos a ferias y congresos. Uno de los más importantes, creo que Antonio luego os va a hablar de él, es el Nanotech de Japón, en el cual hemos hecho muy buenas cosas. Y de hecho, ahora mismo la mayor parte de nuestras ventas están siendo para la exportación y concretamente para el mercado japonés y para el mercado coreano. También os presento después un poquitín a qué le estamos vendiendo ahora. De momento no está produciendo un despegue porque lo que estamos vendiendo es todavía en partidas de kilos. También os diré que en lo que llevamos este año hemos vendido ya bastante más que el año pasado y eso que ha habido un cierto parón debido pues, al terremoto y al tsunami que ha habido en Japón. Presumimos de que siempre acompañamos al cliente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el campo de la nanotecnología todavía es un campo donde hace falta hacer mucho desarrollo. Entonces, cuando una gran empresa, que son las que ahora mismo quizá en mucha medida monopolizan el campo del consumo de nanopartículas, te pide algo, lo pide para una aplicación. Ellos conocen uno de los polos, el polo de la aplicación final, nosotros conocemos el otro polo. Lo ideal es cooperar. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que muchas veces estas empresas se llaman, pues por ejemplo, Samsung, y Samsung no te va a decir para qué quiere las nanopartículas, por lo menos hasta que fracase. Entonces nosotros lo que intentamos es estar lo más cercanos posible al cliente para cuando se produzca ese problema, poder echar una mano rápidamente con el objetivo, obviamente, de convertirnos en suministrador preferencial y de conseguir una venta en el entorno de las toneladas, que es lo que queremos, ¿verdad? Bien, nosotros cuando creamos Tecnan pensamos que, bueno, no había suministradores de nanopartículas, vale, pues vamos a hacer nanopartículas. Hacemos nanopartículas, las vendemos y se acabó, ¿no? Enseguida vimos que esto no era así. Las nanopartículas, para que sus propiedades sean aprovechables, bueno, pues tienen que ser usadas y no todas las empresas tienen la capacidad de usar esas nanopartículas, es decir, de dispersarlas, de separar esas nanopartículas. Entonces, enseguida pasamos a hacer dispersiones, procurar hacer dispersiones de alta calidad. Estas dispersiones tienen fama, en particular nuestros clientes japoneses las consideran muy buenas. Y luego vimos que para un mercado más cercano, en este caso el mercado español, sería conveniente la fabricación de una serie de productos más aplicados. Ahí os ponemos los tres que tenemos más, que tenemos ya dispuestos. De todas maneras, nuestro esfuerzo de mercado está yendo ahora por el primero que os pongo, el PRS, que creo que después hay un vídeo sobre esto. Básicamente, PRS es un sistema hidrófobo para materiales porosos. GWR es un sistema hidrófobo para vidrio. Os podéis imaginar que esto tiene aplicación en la parte del tratamiento de parabrisas de coche. Hay algunos productos, el nuestro tiene algunas propiedades interesantes. También en materiales hidrófobos del tipo del PRS hay algunos productos, también el nuestro tiene propiedades interesantes, también os puedo contar después un poquito. Y luego otro que es hidrófilo también para vidrio. En particular esto es un problema muy... En Navarra tenemos un problema de que tenemos el agua con mucha cal, muy caliza, entonces eso deja las mamparas de vidrio, las mamparas de baño las deja muy manchadas, ¿no? Entonces pensamos que desarrollar un producto hidrófilo que liquidara ese problema y que además liquidara el vaho, pues podría ser interesante. Y lo desarrollamos, y lo tenemos listo para el mercado, pero digamos que, como os digo, nuestro esfuerzo comercial ahora mismo está yendo por la parte del PRS. Bien. La tecnología que usamos es una tecnología de pirólisis. No es un accidente que utilicemos esta tecnología de pirólisis. La tecnología se desarrolló en base a un análisis muy cuidadoso. Hay otras maneras de fabricar nanopartículas y a veces las usamos, por molienda, por ejemplo, o por métodos en vía húmeda, ¿verdad? Pero, si se considera bien, ya hay nanopartículas que tienen éxito en el mercado. Por ejemplo, desde los años 40 está produciendo óxido de titanio en grandes cantidades o óxido de sílice, empresas muy conocidas como Evonik, lo que antes era Degussa, ¿no? Siempre producen por métodos pirolíticos. Nosotros nacimos, como decíamos, con el propósito de producir en gran escala. Eso, junto con la versatilidad de nuestro sistema, que es básicamente, como decíamos, un sistema pirolítico en el sentido parecido al de Degussa, pero basado en precursores líquidos, lo cual te da mayor flexibilidad, pues bueno, hizo que nos decantáramos por este sistema. Ahora mismo, a nivel mundial, yo diría que estamos entre lo más avanzado, por no decir lo más avanzado del mundo, en producción de este tipo.
Bueno, algunas nanopartículas que producimos. Hablamos de óxidos simples y hablamos de óxidos complejos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si nos fijamos, por ejemplo, en la cuarta línea, el óxido de titanio, acabo de decir que Degussa está produciendo óxido de titanio en cantidades de toneladas, ¿no? ¿Vamos a poder competir nosotros con Degussa en ese sentido? Obviamente no, ¿eh? Vamos a estar un orden de precio por encima de ellos siempre, pues porque ellos producen toneladas por hora y nosotros todavía en kilos por hora, ¿verdad? Sin embargo, pues nuestro óxido de titanio puede tener algunas aplicaciones interesantes, en particular para cuestiones muy específicas, por ejemplo, el campo de la fotovoltaica, es decir, algo vendemos por ahí, ¿no? Pero donde sí podemos competir y donde es nuestro mercado, y es lo que ahora mismo estamos promocionando y vendiendo, repito que el mercado no ha despertado, pero digamos que ha despertado mucha expectación, es nanopartículas especiales. Por ejemplo, el óxido de titanio tiene dos propiedades muy interesantes. Uno, bueno, tiene muchas, ¿no? Pero dos que son muy utilizables, ¿no? Uno, absorbe el ultravioleta y segundo, produce radicales. Los radicales lo que producen un efecto de autolimpieza, etcétera, ¿no? Claro, ocurre que no siempre es interesante que te produzca esos radicales. Por ejemplo, el óxido de titanio, si lo metemos en un plástico del que se utiliza para las gafas, te mejora las propiedades de transparencia, etcétera. Pero claro, te sigue produciendo radicales y eso al plástico no le sienta nada bien, es decir, le disminuyes mucho la vida, puede ser que amarille, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces sería muy interesante hacer un óxido de titanio que no tuviera esta generación de radicales. Nosotros lo que hacemos para eso es tener un óxido de titanio que lo producimos simultáneamente, o sea, digamos, hacemos un óxido mixto de titanio y zinc, con lo cual consigue las propiedades las buenas propiedades ópticas, pero al mismo tiempo has disminuido mucho las características de producción de radicales. Ese producto ahora mismo, como decíamos, ha despertado mucha expectación. Es lo que llamamos óxidos complejos. Otros tipos de óxidos complejos, como mencionamos ahí, es el óxido de cerio-circonio, muy interesante para catálisis. Creo que puede venir después también alguna gráfica y bueno, algunos otros tipos. Bien, esta transparencia que se muestra ahí, pues muestra un poquitín algunos de los formatos que tenemos. Podemos venderlo en polvo. Las nanopartículas no es muy interesante venderlas en polvo. Primero porque tiene una densidad aparente muy baja, lo cual quiere decir que para enviar, por ejemplo, a Estados Unidos 1 kilo de nanopartículas, tienes que enviarlo en un envase que básicamente va a ser de un mínimo de 10 litros. Y luego, como decíamos, las nanopartículas por definición se aglomeran, con lo cual la empresa que las recibe tiene que tener sistemas para desaglomerarlos, o bien tienen que ir desde casa pues ya preparadas para su uso, en forma, por ejemplo, de dispersiones. Ahora mismo yo diría que vendemos más dispersiones que nanopartículas. A veces vendemos nanopartículas, pero siempre es a grandes empresas que tienen grandes laboratorios y que realmente son capaces de sacarle todo su uso. Bueno, aquí sacamos un poquitín más sobre los productos que tenemos. Os comentaba que estamos haciendo un gran esfuerzo en el Tecnadis PRS, que es un sistema de hidrofobización de elementos porosos. Tiene una particularidad. Existen en el mercado productos que hidrofobizan muy bien. Yo diría que los conocemos todos o casi todos, ¿no? Lo que ocurre es que todos los productos que hay en el mercado, y que como digo son muy buenos productos, forman un film sobre la superficie del elemento constructivo. El nuestro no, el nuestro lo que hace es infiltrarse en el poro, anclarse en el poro y digamos que forma, las nanopartículas quedan en la superficie ancladas por una especie de cilios y luego esas nanopartículas están tratadas para hidrofobización, ¿no? Con lo cual el efecto que se consigue es francamente bueno. Voy a ver si os lo consigo demostrar. Y por otra parte, al no tener formado ese film, si a pesar de todo entrara el agua, pues por ejemplo entrara por la otra superficie similar, si tienes un film formado, ese agua ya no se evapora. Y ante un proceso de congelación o un proceso similar, pues lo que consigues al final es romper, desgastar. En fin, digamos que no le sienta bien al material. Cuando lo que estás hablando es de un edificio nuevo, no presenta quizá mucho problema, pero cuando estás hablando de una ermita del siglo XII, entonces es un problema.
Ahora mismo estamos haciendo una gran incidencia de nuestro producto, precisamente las organizaciones en España que se dedican a la conservación de patrimonio arquitectónico. Naturalmente, empezando por Navarra, donde ya hay un par de obras tratadas con nuestro PRS, pero bueno, estamos operando ya a nivel de todo el país. Como os decía, desde la creación de Tecnan nosotros pensamos en términos industriales. Industriales para nosotros ahora mismo es en los cientos de kilos. Eso para una industria como, por ejemplo, el tema de la industria cerámica, donde estamos también trabajando con gente, pues no te vale de gran cosa. Pero digamos que es un gran principio y es más todavía de lo que puede absorber el mercado. Básicamente tenemos tres partes y todas ellas las llevamos a un nivel, como decíamos, superior al que ahora mismo el mercado demanda. Os decía que usamos un proceso de pirólisis que se basa en precursores líquidos. Bueno, para fabricar esos precursores tenemos reactores que nos van bastante bien. Ese reactor, por ejemplo, que tenéis a la derecha es un reactor de 100 litros con toda la potencialidad de un reactor como el que puede haber una universidad, pero con 100 litros. 100 litros te llega para en un par de tiradas te llega para una produccióncita pues interesante. Luego, en el proceso de pirólisis, pues también la capacidad es bastante industrial. La máquina de la derecha es diseño propio, siempre hacemos diseños propios, aunque procuramos comprar todo aquel equipamiento comercial, vamos a decir, que esté en nuestra mano. Por ejemplo, el reactor que veis ahí a la derecha, en la máquina azul, es un reactor que compramos. Bien, esa tiene una capacidad aproximada de 1 kilo por hora. La de la izquierda es más pequeñita y es o bien para tiradas más pequeñas o bien para tiradas piloto antes de entrar en producción, y tiene una capacidad aproximada de 100 gramos por hora. Luego, ahora mismo, antes se ha comentado algo de proyectos europeos, nosotros estamos liderando, Lurederra en este caso, está liderando un proyecto europeo participado por Tecnan, que es quien se encarga de la producción, que va a resultar en la construcción de un equipo, el más avanzado del mundo, sin lugar a dudas, con una capacidad de 5 kilos hora y bueno, con muchos otros avances. Toda la parte de lo que es la pirólisis es la parte de la cual se encarga, en este caso, Lurederra. Toda la parte de producción y de uso se encarga Tecnan, y bueno, eso va a ser, digamos, nuestra contribución al proyecto y obviamente aquello sobre lo cual desarrollaremos propiedad intelectual. Tengo que decir también que hoy mismo, entre ayer y hoy mismo, Tecnan ha enviado su primera patente. Lurederra tiene varias. Tecnan ha enviado su primera patente, que es un óxido mixto para una aplicación muy concreta en el campo de la energía, en el campo de los imanes permanentes. Bien, luego hay una tercera parte del proceso, que es la fabricación de dispersiones, donde bueno, pues contamos también con dos líneas. Nos gusta hacer las cosas a nivel primero de laboratorio y luego a nivel más bien industrial. Entonces tenemos una línea de laboratorio y luego tenemos una línea de 100 litros por hora, que ahora mismo también no es suficiente para cubrir las demandas del mercado. Bien, sobre esto os he comentado un poquitín. Estamos en tamaños que varían entre los 7 y los 25 nanómetros. Las nanopartículas, los óxidos mixtos suelen ser siempre un poquitín más grandes, y luego depende también un poquitín de la naturaleza del sistema. La más pequeña que nos sale es el óxido de cerio, de 7 nanómetros, y en general andamos por los 12, 15 o en ese entorno. Es decir, son nanopartículas pequeñas, con una banda de tamaños muy estrecha y bueno, con una calidad pues que es apreciada. Os pongo aquí un ejemplo de una nanopartícula mixta y de cómo la caracterizamos. Este es un óxido de cerio circonio, como decíamos, que va para automoción. Este está a un 6%, pero hemos fabricado óxido de cerio circonio al 6, al 12, al 18, al 50. Con esto lo que hacemos nosotros es descripciones de cómo se hace el producto, digamos, para tener, o bien para venderlo al momento, según el caso, o bien para tenerlo listo. En el caso del óxido de cerio circonio lo hemos suministrado en varias concentraciones, pero por ejemplo no al 50%. Al 50% hemos subido porque queríamos ver hasta dónde podíamos subirlo. Ahora mismo, como decíamos, el mercado todavía no ha crecido hasta el nivel de las toneladas. Sin embargo, estamos viendo movimientos que indican que el crecimiento va a ser próximo. Por ejemplo, en el campo de los nanotubos de carbono, que no es un campo nuestro, Bayer acaba de crear una fábrica francamente grande para la fabricación de nanotubos. Como decíamos, no es nuestro campo, pero entendemos que a otra gente que fabrica nanotubos, pues ese movimiento les va a preocupar, ¿no?
Nosotros sabemos que BASF, que es una de las empresas a las cuales le suministramos producto, ha comprado la propiedad intelectual de una de las primeras empresas que se creó, fabricando en este caso en vía húmeda, que se llamó Nanophase, y que a través de BASF era el que le suministraba las partículas para las cremas cosméticas de L'Oréal. BASF se acaba de hacer, como decíamos, con la propiedad intelectual de Nanophase. Eso quiere decir que, por lo menos nuestra lectura, es que BASF está preparándose para un salto en el mercado. Nosotros eso lo pretendemos, si queréis, contrarrestar o defender nuestra ventaja en base a tener muchos desarrollos listos y en base a enfatizar aquella parte en la cual realmente somos muy competitivos, que son esas nanopartículas mixtas, ¿no? Esta es simplemente una demostración de la bondad del cerio-circonio como catalizador, en este caso en automoción. Y luego estamos haciendo otras cosas siempre en la línea de estar en la absoluta frontera del desarrollo de nanopartículas. Y las otras cosas son disminuciones del tamaño. Como os digo, hemos llegado a los 7 nanómetros, estamos intentando ir a los puntos cuánticos en base a un control todavía más estricto del proceso de pirólisis. Estamos intentando la producción masiva. Ya hemos hecho producciones pequeñas, pero no hemos hecho todavía producciones masivas, bueno, pequeñas para nosotros en el entorno de los cientos de gramos, de nanopartículas del tipo del core shell, y bueno, han despertado interés y nos han hecho algún pedido y estamos ahora mismo haciéndolo. Core shell quiere decir una nanopartícula que en su interior es una cosa y en su exterior es otra cosa. Se puede hacer, por ejemplo, un core que sea barato y un exterior que sea de otro tipo, o bien un core que sea, por ejemplo, magnético para una aplicación en, bueno, pues en muchos campos, por ejemplo, lo que comentábamos antes de tratamiento térmico de los tumores por excitación magnética. Pero bueno, en realidad ahora mismo lo que tenemos es el intentar el óxido de zinc que se está usando en cremas cosméticas, intentar neutralizarlo, porque ahora mismo, que nosotros sepamos, está prohibido en Europa. Entonces eso lo vamos a hacer, como digo, lo hemos hecho ya a nivel de laboratorio, lo vamos a hacer a gran escala con una capa de óxido de silicio depositada sobre el óxido de zinc. Bien, aplicaciones, pues francamente muchas, por ejemplo, la neutralización del titanio, la neutralización del zinc, en el recubrimiento de partículas magnéticas. Y aquí os pongo algunos de los clientes que tenemos. Como veis, no mentía cuando decía que este campo está absolutamente dominado por las grandes empresas, grandes multinacionales, y en particular del Lejano Oriente, ¿no? Además, se está moviendo mucho a algunos sectores. Por ejemplo, ahí veis que en automoción pues estamos vendiendo partículas bueno, pues básicamente a todos esos, ¿no? En electrónica, a Panasonic le hemos vendido, siempre a nivel de los kilos, ¿eh? Nosotros, como decíamos, esperamos que entre la producción a nivel de algunas toneladas por mes, sería para nosotros ideal 1 o 2 toneladas por mes, ¿no? A nivel de fotografía también se está moviendo algo y no tenemos ni idea de qué es, con Canon, con Nikon y con Ricoh. Lo que está haciendo Samsung, por ejemplo, sí sabemos qué es, porque han informado de un poco más. Con Bic también estamos haciendo buenas cosas, en este caso, en el caso de nanopartículas de óxidos mixtos, precisamente para efectos de neutralización. Catálisis, BASF está muy interesada, y con Johnson Matthey, un fabricante de catalizadores. Es una empresa, es una multinacional, diríamos de la Commonwealth, porque tiene básicamente en todos los sitios donde que eran antes miembros de la Commonwealth, pero su central está en Inglaterra. Y bueno, con Acciona está haciendo muy buenas cosas en nanopartículas y alguna le vendemos. En fin. ¿Y en qué estamos involucrados ahora? En un aumento de la capacidad productiva. Primero vamos a ver si acabamos con la construcción de esa máquina con una capacidad productiva 5 veces mayor, lo cual con lo que tenemos ahora pues nos da un tamaño de 6 veces. Reducción de los tamaños, automatización. Estamos muy involucrados también en el tema de seguridad, que antes se ha comentado y que consideramos muy importante. Al margen de usar todo tipo de protecciones, estamos también operando en un proyecto precisamente para mejorar, para analizar y mejorar al máximo la seguridad en la producción de nanopartículas, un proyecto que se llama NanoSafety. Y luego hay un protocolo que desarrolló una compañía que se llama TÜV SÜD,
bueno, TÜV, en realidad, una compañía certificadora alemana, que es un protocolo que se llama Cenarius y que ahora mismo, según nuestras noticias, es el único protocolo existente en trabajo con nanopartículas. Hemos empezado con TÜV-SÜD para implementar ese protocolo en la cadena productiva de Tecnan. Y luego quizá, como ya último comentario, bueno, antes se ha comentado sobre proyectos europeos. Los proyectos europeos resultan muy interesantes para hacer desarrollos, como los que nosotros necesitamos, desarrollos de producción en la frontera de la ciencia y, por otra parte, para poder tener socios, cada uno de los cuales desarrolla una cosa, desarrolla un algo que a ti te hace falta, pero que entra dentro de su experiencia particular, ¿no? Ahora mismo, Lurederra, en este caso, está coordinando este proyecto, que es un proyecto totalmente estratégico para el centro y para Tecnan. Voy a decir simplemente lo que hace alguno de los socios, pues para... Bueno, Bilduran es una empresa fabricante de líneas, os comentaba, lo de que va a resultar esto una línea con una capacidad productiva de 5 kilos hora, va a ser construida en una gran medida por Bilduran. Las dos organizaciones siguientes, ETH Zurich y la Universidad de Bremen, son organizaciones muy conocidas en el campo de la producción de nanopartículas. Son también viejos conocidos nuestros. La Universidad de Atenas, bueno, son buenos químicos, entonces queremos que nos busquen algunas vías nuevas, o que nos apoyen en la búsqueda de vías nuevas de fabricación de precursores. En este campo hay que intentar un abaratamiento máximo de los costos. Hemos conseguido, desde que empezó Tecnan hasta hoy, bajar los costos en aproximadamente un 50%. Pero creemos que todavía, aunque cada vez es más duro, pero que todavía podemos bajar los costos un poquito más, ¿no? Bueno, pues en TUA nos va a echar una mano en ese sentido. Las otras dos, las siguientes organizaciones, echarán una mano, en este caso Lurederra y Tecnan, en la fabricación de lo que es el proceso de pirólisis. VTT son muy buenos a nivel de simulación. VTT es un gran centro, uno de los mayores de Europa, si no es el mayor, y vamos a ver de qué valen sus programas, sobre todo para quitarnos la necesidad de prueba y error. Es decir, cuando nos viene un pedido nuevo, algo que no hayamos hecho, por eso estamos intentando, como decía, acumular recetas de producción, pues claro, la primera vez lo hacemos basándonos en lo que conocemos, pero que puede ser no del todo lo óptimo para ese producto. Hacemos una producción, según vamos produciendo tenemos una trampa de nanopartículas, las analizamos, cambiamos parámetros. Bueno, queremos ver si podemos simplificar ese proceso mediante una simulación por parte de VTT. Hecht es una empresa alemana que son especialistas en la manipulación de polvos complicados y cuya misión es cerrar de modo completo y absoluto el sistema, o sea, hacer que la manipulación sea absolutamente sin ninguna intervención humana. Y eso Macei es como decíamos, un fabricante de catalizadores que probará el producto final, y TÜV-SÜD, pues todo lo que tenga que ver con seguridad. Y bueno, pues nada más, ahí estamos en Navarra, donde hay muy buenos pimientos y donde quedáis todos invitados a visitarnos. Muchas gracias.